El 22 de diciembre de 2006, un jet privado aterrizó en el Aeropuerto Internacional McCarran de Las Vegas. Era pasada la medianoche. No había comité de bienvenida, no había publicista, no había miembro de la familia. Cuando el pasajero bajó la escalerilla y subió al coche que lo esperaba en la pista, el conductor levantó la vista hacia el espejo retrovisor y se quedó inmóvil, porque la persona que acababa de sentarse en el asiento trasero de su coche era Michael Jackson. Bill Whitfield, que esperaba desde hacía horas en el aeropuerto para comenzar su primer día como guardaespaldas del artista más famoso del planeta, describió ese momento con una frase que ningún publicista habría elegido: la soledad completa de esa noche en el aeropuerto, la persona más famosa de la Tierra. Nadie estaba ahí. Esas 7 palabras son el comienzo de la historia más honesta que existe sobre los últimos 2 años y medio de Michael Jackson. No la historia que los tabloides contaban, no la que el equipo de relaciones públicas gestionaba, la que vieron 2 hombres que pasaron las siguientes 912 noches a su lado, casi las 24 horas del día, y que en 2014 la pusieron en un libro que cambió para siempre lo que el mundo creía saber sobre quién era Michael Jackson en privado. Para entender lo que Whitfield y Beard revelaron, hay que entender primero quiénes eran y qué los hacía diferentes de cualquier otro testigo de esos años. Bill Whitfield era un nativo de Nueva York, ex policía y veterano de la profesión de seguridad, que anteriormente había servido como jefe de seguridad de Sean P. Diddy Combs. No era alguien impresionable. Era alguien que había visto el mundo de la fama desde adentro durante años y que sabía exactamente qué esperar. Javon Beard era un miembro de confianza de la familia de uno de los asociados de Jackson, sin experiencia previa como guardaespaldas. Era el novato, el que no sabía exactamente qué esperar. Y esa combinación, el veterano y el novato, resultó ser exactamente lo que hacía que sus observaciones fueran tan valiosas. 2 pares de ojos con perspectivas completamente distintas, mirando al mismo hombre en los mismos momentos. Jackson había llegado a Las Vegas desde el extranjero, donde había vivido con sus 3 hijos en el exilio autoimpuesto, intentando escapar de la cobertura mediática que había seguido a su juicio de 2005. El juicio lo había absuelto de todos los cargos. Pero lo que Whitfield y Beard encontraron cuando llegaron no era a un hombre aliviado. Era alguien que había pagado un precio que ningún veredicto podía reembolsar. Jackson pasó sus últimos años moviéndose de ciudad en ciudad, viviendo con sus 3 hijos en virtual reclusión, un intento fútil de escapar de un mundo que no lo dejaría en paz. Lo primero que Whitfield notó cuando comenzó a trabajar fue algo que ningún informe policial ni ningún análisis médico podría haber documentado: el patrón de visitas al apartamento de Las Vegas. En las primeras semanas, ciertas personas llegaban regularmente. Preguntaban por Jackson. Traían papeles, traían propuestas. Y la mayoría de las veces, Jackson los veía durante un rato y luego Whitfield los acompañaba a la salida. Cuando Whitfield empezó a notar quiénes eran y con qué frecuencia volvían, entendió algo sobre la vida de su empleador que ningún titular había capturado con precisión. El único teléfono que sonaba era el de negocios, no el personal. Nadie llamaba simplemente para saber cómo estaba. Esa observación, pronunciada con la sencillez de alguien describiendo algo que vio directamente, es también la descripción más precisa disponible de lo que era la soledad de Michael Jackson. No la soledad de alguien que no tiene a nadie, la soledad específica de alguien rodeado de personas que siempre quieren algo. Nunca en todo el tiempo que trabajé para el hombre escuché a nadie simplemente llamarlo para decir: «Oye, ¿sabes qué película vi?». No había nada de eso. Solo era negocios. Las historias que Whitfield y Beard cuentan sobre Jackson en privado
tienen una calidad que ninguna entrevista pública de Jackson pudo producir. Son ordinarias. Son las historias de un hombre haciendo cosas completamente normales en circunstancias completamente extraordinarias, como la de las palomitas de maíz. Cualquier vez que iban al cine, Jackson insistía en traer mantequilla en spray y salsa picante para las palomitas. Tenía que tenerlos. No empezaría la película sin ellos. A veces llegaban al teatro, y Whitfield pensaba que Bird había traído la mantequilla en spray y la salsa picante, y Bird pensaba que Whitfield los había traído. Cuando se daban cuenta de su error, uno de ellos tenía que correr a la tienda a buscarlo. A veces, tenían que pedirle a los gerentes del cine que retrasaran la película hasta la mantequilla en spray y la salsa picante estuvieran entregadas de forma segura. El hombre que había llenado el estadio de Wembley durante 7 noches consecutivas, que había batido todos los récords de ventas de la historia de la música, no empezaba una película sin su mantequilla en spray y su salsa picante. Y si era necesario, los gerentes del cine retenían la película. No porque Jackson lo exigiera con actitud de estrella, sino porque era lo que le gustaba. Y en esos 2 años y medio, Whitfield y Beard aprendieron exactamente cuáles eran esas cosas pequeñas que le gustaban, y se aseguraron de que estuvieran presentes porque producían en Jackson algo que la fama y el dinero no podían comprar: el placer genuino de las cosas simples. Había otra historia que Whitfield contó en distintas entrevistas y que captura perfectamente la dualidad de lo que era proteger a Michael Jackson. Un día, durante una de las raras salidas a un lugar público, un policía se acercó al grupo. La situación podía volverse complicada si el oficial reconocía al hombre que estaban acompañando. Whitfield pensó rápido. Le dijo al policía que el hombre que estaban acompañando era en realidad Prince. El policía los miró. Miró a Jackson, asintió, se fue. Y Michael Jackson, que había escuchado todo, se partió de risa. Le encantó. El hombre más reconocible del planeta acababa de hacerse pasar por su mayor rival musical. Y lo encontraba absolutamente divertido. El amor de Jackson por sus hijos, visto desde la perspectiva de Whitfield y Beard, era algo cualitativamente diferente a lo que cualquier análisis externo podía capturar. Eran padres solteros también, y eso creó entre ellos y Jackson un vínculo que ninguna relación empleador-empleado habitual habría producido. Los dos guardaespaldas entendían exactamente qué significaba criar a un hijo solo, con todos los miedos y las dudas y la responsabilidad que eso conlleva. Y lo que vieron en Jackson como padre era algo que los desconcertaba por su intensidad. Jackson no delegaba la paternidad, no la subcontrataba a niñeras o tutores aunque los tuviera. Estaba presente, físicamente presente, en el suelo, inventando juegos, leyendo libros con voces distintas para cada personaje, preparando las comidas él mismo cuando quería que la experiencia fuera específica de cierta forma. Los cumpleaños de sus hijos llegaban y se iban con pasteles, globos y decoraciones, pero sin invitados además del profesor, la niñera y los guardias. Sus hijos no tenían amigos en el sentido convencional de la palabra, y eso pesaba sobre Jackson de una forma que Whitfield y Beard vieron directamente en su cara cuando pensaba que nadie lo observaba. Lo que Whitfield describió sobre el deterioro de Jackson en sus últimos meses antes de la gira This Is It es una de las partes más oscuras del libro. No el deterioro médico que el informe forense documentó con precisión técnica. El deterioro del espíritu de un hombre que sentía que las decisiones sobre su propia vida dejaban de estar en sus manos. Podía ver que estaba un poco más frágil de lo normal. Hacía demasiados ensayos. Se notaba que le estaba pesando. Y luego añadió algo que resume todo con una frase que no apunta a un culpable único. Mucha gente me ha preguntado qué creo que lo mató, y siempre digo lo mismo, un poco de todo.
Y eso incluye a muchos de nosotros. Un poco de todo. Y eso incluye a muchos de nosotros. Esa frase, dicha por un hombre que pasó 912 noches a su lado, que vio lo que los médicos no vieron y lo que los productores no quisieron ver, es posiblemente el análisis más honesto y más completo que existe sobre la muerte de Michael Jackson. No culpa a Murray solamente. No culpa a AEG solamente. No culpa a la industria, ni a los medios, ni a los fans. Dice que fue un poco de todo. Y que él mismo, como guardaespaldas que estaba ahí, era parte de ese todo. La mañana del 25 de junio de 2009, Whitfield y Beard no estaban en la mansión de Holmby Hills. Su turno había terminado. Los relevos de la noche habían llegado. Cuando recibieron la llamada, estaban fuera. Lo que ocurrió después, lo que se procesaron internamente esos dos hombres que habían pasado 2 años y medio a centímetros de ese hombre, no está completamente en el libro. Hay partes que Whitfield describió en entrevistas que el lenguaje escrito no puede capturar del todo. El silencio específico de saber que alguien que conocías de esa forma, que habías visto comer pollo del menú de un Burger King drive-thru porque era lo que le apetecía esa noche, que habías visto llorar con sus hijos en el coche viendo una película, que habías visto buscar su mantequilla en spray antes de que empezara la película, ya no existía. Lo que Whitfield dijo en una entrevista en 2014 al presentar el libro sobre la pregunta que más le hacían es también la respuesta más honesta disponible. La persona más famosa de la Tierra. Nadie estaba ahí. La repitió, no como crítica, como observación. Porque esa noche en el aeropuerto de Las Vegas en diciembre de 2006, cuando nadie fue a recibir al artista más conocido del mundo, ya contenía todo lo que vendría después. Ya era la historia entera en 7 palabras. La persona más famosa de la Tierra. Nadie estaba ahí. Lo que Whitfield y Beard dieron al mundo con ese libro no era lo que los tabloides buscaban. No había escándalos. No había revelaciones sobre comportamientos inapropiados. No había dramas que pudieran convertirse en titulares. Había algo más difícil de vender pero más verdadero. El retrato de un hombre ordinario en circunstancias extraordinarias, un padre tratando de criar a sus hijos con normalidad en la situación más anormal posible, un artista intentando encontrar paz en una vida que el mundo nunca le había permitido tener del todo. Y al final de esas 912 noches, lo que Whitfield se llevó no fue la historia del rey del pop. Se llevó la historia de alguien que le preguntaba cómo estaban sus hijos, que recordaba sus nombres, que un día le dijo algo que Whitfield citó en el libro y que ningún análisis posterior ha podido mejorar. Sé que esto es duro, sé que los echas de menos, pero el día que tus hijos te necesiten, ahí estarás. Un hombre que pasó los últimos 2 años y medio de su vida sin poder estar completamente en ningún lugar, diciéndole a su guardaespaldas que el día que sus hijos lo necesitaran, ahí estaría. Eso es lo que Bill Whitfield encontró en el asiento trasero de ese coche en el aeropuerto de Las Vegas a medianoche del 22 de diciembre de 2006. No al rey del pop. A alguien que todavía, después de todo, intentaba ser simplemente una persona.